Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi querido público hermoso. Hoy estamos en un nuevo capítulo de su podcast favorito, Practicantes sin Sueldo. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación de antes. Eso es un tema bastante común entre las pláticas que se hacen pues, por ahí en la plaza, y sobre todo, con las nuevas generaciones, en la que los abuelos se acercaban e incluso algunos papás, ya existe ese antecedente, en que los papás incluso se acercan y les platican a los jóvenes, a las nuevas generaciones más que nada, el cómo era la educación antes, desde cómo iban a la escuela hasta cómo los trataban los maestros. Todos conocemos ese meme de yo iba a la escuela en el monte, a caballo, a pie, cruzando muchos montes, muchos ranchos, etcétera, etcétera. Un grande clichés que se ven por redes sociales en forma de memes. Y en esta ocasión tenemos una gran entrevista. Pero primero quiero presentar a mis queridos compañeros de este podcast que nos acompañan el día de hoy. Así me hacen el favor de presentarse. Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Yo soy Josué Herrera, profesional en el ámbito territorial y tradicionalista en los contextos educativos. Un gusto para mí estar esta tarde, este día y esta noche en el momento que me escuches en este grandioso podcast. Hola, muy bien, mi querido Iván, muchísimas gracias por la invitación. Pues nos presentamos, mi nombre es Antonio Ávila González, docente en formación de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, y pues estamos aquí para servirles. Hola, mi queridísimo Iván, ¿cómo estás? Bueno, pues mi nombre es José Luis Flores Ábalos, soy alumno de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Y pues aquí estamos, como dice mi compañero Toño, para servirle y charlar en este podcast. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Guillermo Eduardo Quesada. Es un gusto estar aquí en el capítulo del día de hoy. Yo soy docente en formación, de cuarto semestre y alumno de la Escuela Normal de Colotlán. Hola, compañeros, me presento. Soy Liliana Vela Márquez, soy estudiante de la Normal. Así es, compañeros, pues sean bienvenidos. Aunque también, por supuesto, nos acompaña nuestra querida compañera Fabiola Ávila González, quien también forma parte de la producción de este podcast que tanto exige pero nunca paga. Pero como dije en el inicio de este maravilloso podcast, hoy tenemos una gran entrevista con una persona que, para decirlo de una forma muy amable, es una persona de la tercera edad, quien nos explica mediante una entrevista que se le aplicó sobre cómo era la educación en sus tiempos. Estamos hablando de una educación de aproximadamente 1970, de los 60, 70 hasta 80. En este caso nos estamos ubicando en Colotlán, Jalisco. Es una ciudad, una pequeña ciudad, vaya, aún no sale de los 3 Oxxos, como aquí se tiene la broma local. Entonces vamos a ver qué es lo que con qué cosas nos sorprendió esta vez nuestra querida invitada, que fue entrevistada en la comodidad de su casa. Por último, cabe decir que la identidad de la persona quedará bajo el anonimato. Y si les gusta este tipo de contenido, no se les olvide suscribirse a este hermoso podcast. Recuerden que subimos episodios cada que tenemos hambre. Y ahora sí, sin más preámbulo, ahora vamos con la entrevista. Bueno, y la primera pregunta que se realizó fue, ¿cómo eran sus maestros? Y respondió que eran estrictos, pero con más detalle. Vamos con el clip de las entrevistas. Estrictos, si te equivocabas, por ejemplo, te pasaban el pizarrón y si te equivocabas te daban tus varazos. ¿Varazos? Varazos, con una vara de membrillo o reglazos. ¿Las varas de dónde las sacaban? Uno mismo se las llevaba. ¿Como alumno o como...? No, lo que pasa es que ellos pedían varas y ya no faltaba aquel que paraba el dedo y decía, no, yo se la traigo. Ya. No, y es que imagínate, hacer eso hoy en día está penadísimo por la ley. Es más, a ver, pongámonos a pensar un momento en la posición del maestro de hoy en día. Solo basta con mirar feo al niño o hacer algún gesto para que vengan hordas de padres a querer correrte del plantel. Así es, compañera Lili, es todo un problema meterse en esas políticas, pues incluso acabar con tu carrera es tan sencillo. Con solo darle un jalón de orejas al niño, ya te pueden llevar a la cárcel y quitarte tu licencia. Pero bueno, la siguiente pregunta que se le hizo fue, ¿qué cosa
usaban para enseñar. Sí, había libros, unos libros muy bonitos que ya no hay, que tenían una indita en la parte frontal. ¿Una qué? India, una indita bonita, Ya. una bandera. Ujú. Eran libros que ya fueron quitando y pues la verdad se me hacen más bonitos los libros que los de ahora. ¿Y ya has visto los de ahora? Sí, como no. ¿Y qué le parecen mejores en cuanto a lo que tenían de contenido? No, los de ahora están más completos, pero Tenemos aquí una buena opción. Los libros de ahora están más completos. Pues claro, el sistema educativo no era un sistema muy funcional. Había pocas cosas, se comenzaba a construir. Recordemos, las películas mexicanas a blanco y negro no habían muchos libros de los cuales disponer. Así es, compañero. Esta opción, bueno, más que una opción, es una oportunidad. Poder contar con estos recursos para la enseñanza-aprendizaje. De hecho, antes habían limitantes, incluso en los contenidos que les podían enseñar a los alumnos, ¿no? Pero bueno, vamos con el clip para que se quede más claro lo que quiero decir. esa era otra forma de vivir ahí antes había mucha prohibición, por ejemplo, en las niñas, que esperanzas que nos dijeran lo que era la menstruación. Entonces, ahora los libros ya te explican eso, y antes no venía nada de eso. Se cuidaban mucho de hablar de esas cosas delante de uno. ¿Y por qué pasaba eso? Pues yo creo que por la cultura, los papás de antes así eran, las mamás. No sé si sea bueno o malo, pero pues ya tienen más contenido en cuanto a lo que es la educación sexual. Ya les explica cuándo les sale el vello público porque antes uno se asustaba hasta de eso. La educación sexual es un tema que ha generado demasiada controversia por querer enseñar en la educación primaria. Pero vamos pensando en lo que dice la invitada. Estos son los cambios físicos y hormonales que generan miedo en las niñas y en los niños. Ahora imagínense sin el apoyo de alguna fuente de información o de algún familiar que conozca sobre el tema. Eso sí, las maestras a su manera sí nos decían, porque yo me acuerdo de una maestra que nos decía que no nos juntáramos más bien, que evitáramos hacer cosas malas. Y ella hacía comparación con las manzanas. Decía, a ver, si una manzana podrida se junta con otra buena, que está sana, la manzana, ¿qué va a pasar? ¿Me va a podrir? No va a podrir. Entonces ella nos hacía esas comparaciones para que nosotros nos cuidáramos. Efectivamente, eran otros tiempos, otras formas de pensar. Y esto mismo nos lo comenta nuestra invitada. Los valores, la disciplina, eran esenciales que existieran en la educación primaria. Nuestra otra invitada especial nos comenta lo siguiente. Todo se basaba en una disciplina rígida. Aunque tengo el recuerdo de algunos muchachos que fueron mis compañeros porque la escuela era mixta y no había para tener grupos de hombres o de niños o de niñas, sino que era mixta. Era una escuela muy rígida, nadie podíamos movernos de nuestro lugar y menos compartir una opinión con otra. Nosotros acatábamos lo que decía la maestra y nada más, y además se hacían exámenes públicos. Así invitaba a los padres de familia a que fueran a observar el examen público, y pues eso te daba un poco de nervios, pero al mismo tiempo te sentías contenta porque hacías quedar bien a tu maestra. Se trataba de hacer quedar bien al docente. Claro, el docente en este tiempo tenía mucha autoridad, influencia y hasta poder. Siento yo que en ese entonces la figura del docente era más valorada y respetada que hoy en día, aunque por otro lado, la única figura que destacaban en las escuelas eran los maestros. Casi siempre escuchábamos al maestro, pero como era una maestra muy sencilla,
sí teníamos confianza de decirle no entendí o Si tenían alguna duda. si teníamos alguna duda, pero por lo general la clase transcurría, siempre ella era el personaje principal. Es curioso porque hoy en día el principal protagonista es el alumno. Y es más curioso porque en estos tiempos eran mucho más alumnos que hoy en día. Actualmente hay aulas con quizás 30 niños a lo máximo. En aquel tiempo las aulas llegaban fácilmente a ese número, incluso podrían llegar a los 40 alumnos. Vamos con el testimonio. Ponle de 35 a 40, pues no, a lo mejor son muchísimos. ¿Niños y niñas juntos? No, puras niñas. En mi tiempo eran puras niñas. Ah, ¿era una escuela de puros niños? Sí. Sí, eran muchísimos, no te sé decir cuántos, pero sí eran muchos. Pues los grupos eran numerosos, casi éramos 6, 8, 10, 12, como un número entre 25 y 30. De 25 y 30 alumnos. Sí. En la escuela particular. Sí, pero mitad niños y mitad mujeres. Ah, ok. Eran escuelas diferentes, pero también se nota la segregación que existe. Basta con escuchar que dijo que la escuela era de puras niñas. En el otro caso, aunque dijo que era una escuela mixta, la sociedad misma segregaba a los niños de las niñas. Vamos, con testimonio. Es actualmente el Colegio Jalisco. Había un patio para que jugaran las niñas y ya después se iban a otro patio grande donde jugaban los hombres. Pero bueno, no todo es malo, como dice el dicho, a mal tiempo buena cara. Así como hay malos ratos, la gente busca esa calidez en los pequeños detalles que puedan salir de las situaciones que se presentan, como las experiencias que nos contaban nuestros queridos invitados. Pero para no hacer el cuento más largo, mejor vamos con los testimonios sobre la pregunta, ¿qué es lo que les gustaba de asistir a la escuela? Mira, de ir a la escuela, me gustaba mucho llegar con una señora que vendía tostadas, esas rojas y les pone chile y limón. Eso era lo que me llamaba mucho la atención, cuando iba y cuando salía. O galletas que antes se usaban que con su chile curtido ya era un manjar para uno. Y en la escuela a mí la materia que me encantaba siempre fue la de geografía. Era un libro delgadito, pero me gustaba mucho. Ese era el único. Los demás se me hacían muy complicados. Bueno, como te digo, me tocaron muy buenas maestras y la motivación te la daban en tu casa. Sí, claro, la motivación viene desde la casa. Hay teóricos que hablan de la importancia de la presencia de los padres en la educación, aunque, ¿qué pasa con aquellos niños que eran conflictivos? Cuando nos hallaban, castigar, mandaban a hablar a los papás. ¿Pero eran castigos físicos o solamente eran como retenidos en un salón? No. Bueno, a veces según la maestra, porque había una maestra que sacaba a la alumna al patio y ahí la tenía en medio patio. Era una maestra nada más, los demás mandaban traer a los papás. Pues sí, la directora, que era muy enérgica, le daba sus varazos al muchacho que se portaba mal y lo castigaba, por ejemplo, hincándolo en el patio de las niñas, lo cual no era ningún castigo porque los muchachos se pasaban felices viendo jugar a las niñas que eran del otro sexo. Se lo entregó de pies a cabeza, por eso no había ninguna queja y las madres estaban muy conscientes de que tenían hijos con una conducta mala, pero las madres aceptaban que así eran sus muchachos y que necesitaban disciplina y todo transcurría bien. Bueno, pero la educación era algo que no podían gozar todos por el nivel económico que tenían. A pesar de que la educación tiene que ser gratuita, muchos niños no podían asistir, ya sea porque tenían que caminar mucho o por tener que ayudar o asistir en los gastos de la casa.
vamos con los testimonios. No, no todos, porque había nada más 3 escuelas, la escuela de niños, la escuela de niñas y el colegio particular Jalisco. Creo que muchos niños sí entraban, además atendían las labores agrícolas de sus padres, y había niños que pues se integraban al primero ya casi con 10 años, pero entonces no había una regla que dijera a esta edad tienen que entrar a primero, sino que se les admitía en general a todos. Pues no tan lejos, ¿no? ¿Qué te diré? 1, 2, 3, 4, 5 cuadras hacia arriba. ¿Y cómo se llamaba la escuela? Marcela González del Perón, La se de llama. la Independencia, ¿verdad? Sí, Como la otra, con la Juárez. la Marcela González. Entonces es como, eran todavía como esas escuelas, pues están casi en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, como muy... Pues antes no, porque ahí no estaba poblado. Todavía... Al frente había estaba la escuela de niños, pero alrededor de la escuela de niños para arriba eran bardas, eran cercas. Todavía como muy cerro, ¿no? Sí, todavía no estaba poblado. Estaba como, me acuerdo que como atrás de la escuela de niños era puro campo, y ahí pasaba el arroyo. Ahí pasaba un arroyito. ¿Y cómo llegaba a la escuela? ¿Hacia dónde vivía? Caminando. Yo vivía por la calle Zaragoza. Y la calle de la escuela es la Juárez. ¿Sí, la Juárez? Entonces, caminando. No estaba tan lejos, ¿eh? No, llegaba caminando. Aproximadamente a unas 5 o 6 cuadras de mi casa. Y como había 2 horarios, había que se terminaban las clases a las 12 del día y teníamos que venir a comer rápidamente, porque a las 3, cuando estaban dando las 3 campanadas en la iglesia, en el reloj de la iglesia, ya teníamos que estar otra vez formados en la escuela para tomar las 2 horas de clases que nos faltaban. Es bueno, ¿no? Pues los alumnos de estos tiempos no tenían que hacer largas caminatas como lo hacían los niños que venían de algunas rancherías o algunas comunidades de otros lados. Y pues qué bueno que lo mencionas, ¿verdad? Compañero Pepe, pues es que mira, la educación efectivamente tenía que ser gratuita, pero también laica a su vez, libre de cualquier religión. Y pues aquí la opinión de nuestras invitadas se divide. Eran distintas escuelas con diferentes formas de organización. Así es. El Colegio Jalisco se caracteriza porque además de educación académica, se les inculca la religión católica a sus alumnos, a comparación de las otras escuelas. ¿Son escuelas laicas? ¿Laicas? Sí, no hay ninguna religión era... Y eso, bueno, yo veo que sí hay clases de... Pues, para catecismo más bien, esos los tomaba aparte, pero eran como obligatorias casi. ¿De la escuela? No, así como por parte de la comunidad. Sí, de la sociedad. sí. Para prepararme para la primera comunión, más que fueron clases particulares con una señora que nos enseñó el catecismo. Y había un lugar que le llamábamos la capilla, donde teníamos que, por obligación, cada alumno, cada grupo, tener que ir a visitar la capilla. Ahí rezábamos un misterio y dábamos la vuelta con el fin de que se terminaran los rosarios por completo. Es una buena entrevista, ¿no? Es sorprendente cómo ha ido evolucionando la educación y cómo han contribuido conceptos que hoy en día son objeto de estudio para nosotros como estudiantes en formación, o sea, normalistas. Así es, compañero. Bueno, y con esto damos por concluido este episodio del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y hayan reflexionado sobre la suerte que como nuevas generaciones tenemos en el aspecto de la educación. Aunque suene difícil de creer,
esta era la realidad de los estudiantes de la época. Y bueno, como dijeron mis compañeros, esto fue todo por el capítulo de hoy. Suscríbanse para más episodios. Los esperamos la próxima vez que tengamos hambre aquí en su podcast favorito, Practicantes sin Sueldo. Muchas gracias por su escucha, por su atención y por su vista. Nos vemos hasta la próxima. Chao.